Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ludwig Hense. En este primer video de la siguiente serie de videos de los que estamos publicando, vamos a referirnos acerca de conceptos que tienen que ver ya más con la historia, ¿no? A diferencia de la sección anterior, que se refería un poco a los modos de producción, que son cuestiones económicas. A partir de ahora vamos a referirnos o vamos a empezar a estudiar precisamente las cuestiones de la historia. En este video vamos a ver la historiografía, que son las corrientes de la historia que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que, bueno, explican un poco la importancia de la materia, de la ciencia de historia, en el análisis de los acontecimientos mundiales, ¿no? No es sino hasta la aparición de la escritura que el conocimiento no se había podido almacenar, acumular, si no era por medios orales, tradicionales, de generación en generación, y siempre ensalzando un poco la cuestión de la mitología y de la magia, ¿no? En una época muy primitiva. El personaje que empieza a hacer una diferencia con respecto al análisis de la historia y la descripción de los acontecimientos es Heródoto, 400 años antes de Cristo, en Grecia. Él empieza a querer utilizar más la razón que la cuestión mitológica que explicaba un poco los acontecimientos de la época, ¿no? La historia tradicional en esa época pues se basaba en la mera descripción de los hechos y se concentraba esta descripción de los hechos en los gobernantes, en la clase gobernante y en las cuestiones que eran políticas, militares, diplomáticas, ¿no? De instituciones. Realmente la descripción de la historia en esta época pues era concentrada en ese sector. Y bueno, recordemos que la historia pues no era para todos, ¿no? Precisamente el saber leer y escribir pues estaba reservado como privilegio para las clases sacerdotales, para las clases políticas o para la aristocracia, ¿no? Que finalmente eran quienes mantenían el poder. Entonces en esta época esa era la cuestión histórica, no es hasta sino la Ilustración, ya en el siglo XVIII, XVII, cuando empieza a surgir el concepto de las ciencias como tal, que se empieza a buscar el desarrollo de una ciencia social que permita realmente comprender pues, los acontecimientos de la sociedad, ¿no? Y el objetivo de una ciencia, de las ciencias, es llegar a una ley, ¿no? A un conocimiento certero, un conocimiento de algo que sabes que va a suceder si juntas ciertos elementos en las mismas condiciones. Por ejemplo, si tienes 2 litros de agua y le pones 2 cucharadas de azúcar y le pones el jugo de 7 limones y lo revuelves, ¿qué obtienes? Agua de limón. Si estás en Afganistán y es martes y estás triste porque te tronó tu novio y tomas 2 litros de agua y le pones 2 cucharadas de azúcar y le pones el jugo de 7 limones y lo revuelves, te va a dar agua de limón, ¿no? Eso es una ley. Siempre que combines los mismos elementos en las mismas cantidades, vas a obtener lo mismo, ¿no? Bueno, un siglo después, en 1800 aproximadamente, surgen las corrientes de pensamiento de las que vamos a hablar precisamente, que le dan que ensalzan la importancia de la historia en el mundo, ¿no? En los acontecimientos. Entonces el primero que vamos a darle atención es el positivismo. Y el positivismo, bueno, ya había sucedido la Revolución Francesa de 1789, estábamos en el marco del liberalismo político, económico, filosófico, religioso, etc. Y el positivismo surge como una corriente de pensamiento que propone un señor que se llamó Augusto Comte, que le da mucho mayor importancia a los hechos concretos por encima de las interpretaciones mitológicas de los acontecimientos, de los eventos, ¿no? Entonces, otra vez, se utiliza más la razón y con ello pues, se busca medir y cuantificar para poder acercarse más a un conocimiento certero, ¿no? Un conocimiento científico. Entonces, pues se le da validez a esta cuantificación también a nivel social, medición, estadística, para poder hacer una comparación de las sociedades y poder tener un conocimiento mayor acerca de lo que ocurre, ¿no? En la historia. Entonces la cuestión es cuantificar, es hacer científica a la disciplina de la historia y se siguen utilizando pues, los documentos oficiales, como ya habíamos dicho, los militares, los documentos de las instituciones para poder explicar lo que sucede en una época histórica. Bueno, luego viene el historicismo. El historicismo viene un poco más adelante, en este desarrollo de los pensamientos filosóficos y se define como una etapa en la cual le dan mayor importancia de la misma manera a los datos históricos que puedan ser el objeto real del estudio histórico, ¿no? Es decir, la acumulación de datos sobre la historia, la acumulación de esta información, de lo que ha ocurrido, de las descripciones y de las narrativas que han ocurrido, son las que van a permitir
poder interpretar lo que ha sucedido en la historia, ¿no? Y esto, bueno, también se le da la importancia a la objetividad con la que se narran los hechos, ¿no? Sin la intervención del historiador, simplemente la función es narrativa, no es meramente narrativa. Y bueno, esta objetividad le da un cierto rigor científico a la ciencia, al estudio de la historia como tal, y a raíz de eso es que van a surgir realmente las ciencias sociales, ¿no? Existen ciencias naturales y estudios sociales, y a partir de esta profesionalización de las ciencias sociales pues, van a surgir, ¿no? Precisamente como ciencias, ¿no? Como tal. Entonces, surgen las ciencias que buscan determinar leyes en la sociedad, pero en la sociedad, en las ciencias sociales, no se pueden determinar las leyes como lo hacemos en las ciencias naturales, ¿no? No se puede predecir que siempre después de una revolución va a acontecer una dictadura militar, ¿no? Ha sucedido que después de revoluciones vienen gobiernos democráticos, que vienen gobiernos socialistas, que vienen contrarrevoluciones, y entonces no se puede determinar exactamente qué va a ocurrir, ¿no? Hay una casi infinito número de factores que afectan a los acontecimientos sociales. Bueno, luego viene el materialismo histórico, un poco después también, que lo desarrolló un sujeto que se llamó Carlos Marx, que habla acerca de que el mundo depende de las tensiones opuestas, ¿no? De una lucha de contrarios. Esto es la dialéctica, perdón. Es la dialéctica. Todo está siempre en movimiento dialéctico. Entonces hay una contradicción que es lo que permite el flujo de la historia. Y en este caso, Marx reconoce que esta oposición, estas clases opuestas, precisamente son las clases sociales que luchan a lo largo de la historia para poderse, para obtener, para manifestar sus mejores tendencias, ¿no? En ese sentido. Bueno, bajo la corriente del pensamiento se le da mayor énfasis a la sociedad oprimida que a las clases gobernantes como hasta ese momento se había hecho, ¿no? Marx decía que no había una clase, una conciencia de clase en la sociedad, y que por eso la teoría económica y la teoría política siempre favorecía a la aristocracia, ¿no? A la burguesía, a estos sectores que tenían el poder. Entonces Marx propone la revolución de las clases proletarias para obtener en algún futuro el control de los medios de producción, de las fábricas, y que utópicamente llegáramos a un momento en el que no existieran las clases sociales diferentes, ¿no? Que solamente existía una clase social que sería el proletariado. Y bueno, esto le da mucho mayor énfasis y valor, ya no nada más a la descripción de los hechos, sino realmente a la reflexión y al análisis de esos hechos históricamente hablando, ¿no? Y por último, bueno, la Escuela de los Anales tiene dos características principales. La Escuela de los Anales, que surge en Francia, tiene dos características particulares. En primer lugar, que va a utilizar ciencias auxiliares que puedan ayudar a comprender los conceptos de la historia, ¿no? Entonces, el objeto de estudio está en la economía, está en la política, y bueno, se utilizan otras ciencias como la geografía, la antropología, la sociología, que ayudan a entender un poco más el contexto internacional, ¿no? Bueno, o las relaciones entre las diferentes sociedades. Y otra cuestión importante al respecto es que se toman más fuentes de información que en la época anterior, ¿no? Es decir, antes se le daba validez únicamente a los documentos oficiales, a los papeles de Estado, a las cuestiones diplomáticas, a los tratados internacionales, y en este caso cualquier elemento que pueda traer información para poder explicar el contexto sirve como fuente histórica, ¿no? Incluimos fotografías, documentales, videos, revistas, etc. Bueno, en general, ¿no? Estas fueron las corrientes historiográficas más importantes. Si te interesan todos estos temas acerca de la historia, de las relaciones internacionales, suscríbete a la página de YouTube, dale like a la página de Facebook, para que estés al tanto sobre los videos de marxismo que vamos a ir subiendo posteriormente, sobre las etapas históricas y sobre los conceptos políticos que nos ayudan a entender un poco mejor qué es lo que pasa en el mundo. Te agradezco mucho, mi nombre es Ludwig Hense, nos vemos.